Algunos estudios arqueológicos aseguran que el esparto se lleva utilizando en la región de Murcia desde la prehistoria, aunque fueron los romanos los que impulsaron la industria del esparto. Era tal la cantidad de esparto que crecía en estas tierras que los romanos llamaron a la comarca de Cartagena Campus Spartarius. Aunque sería a principios del siglo XX cuando la industria del esparto alcanzó su etapa de oro en la región de Murcia, especialmente en Cieza. Cieza se convirtió en el principal centro de transformación del esparto. Más de 20.000 personas trabajaban directamente en la industria. Nacer en Cieza en la posguerra, pues ya sabía lo que ibas a hacer. Tenías que trabajar en el esparto. El esparto era para el pueblo, era un sostén muy importante. El proceso comenzaba con los arrancaores, que eran los encargados de la extracción de la planta llamada atocha. Entonces nos levantábamos bien de noche, para llegar, como no había medios, que vivíamos todo el mundo en bicicletica, tardábamos para llegar al destino hora y media. Otras personas que no tenían medios ni bicicletas, que iban al pueblo andando, como yo mismo era uno de ellos, me quedaba toda la semana allí a dormir debajo de un pino. Una vez reunidos en los campos de esparto, el capataz sorteaba las zonas donde recogería esparto cada arrancaor. Únicamente equipados con un pequeño hierro, llamado palillo, los arrancaores recolectaban inmensos campos de esparto. Eso funciona con la fuerza de la persona del hombre, sin guantes y sin nada. Es muy duro, las manos te dolían mucho. Dejabas la baldura en el suelo con 2 kilos. A continuación, pues sigue usted con lo mismo y con lo mismo. Una hora, otra hora. Se cogían 50 millones de kilos anuales en 3 meses. Las manos de los esparteros, usted verá que están más gruesas que esta aún, que es de apretar el repelón para arrancarlo. Yo empecé con 9 o 10 añicos porque no eran medios para poder ganar algo para la casa. Y de escuela nada. Cuando lo arrancan los arrancadores, el esparto lo pesan. Si ha arrancado 50 kilos, por 50 kilos que le paga. Que yo 6 días de trabajo en el monte de noche y día, 250 pesetas, 1 euro, 1,65 a la semana. El esparto se dejaba secar en una zona llana al sol durante 15 o 20 días. A esto se le llamaba tendía. Y había que voltearlo para que se secaran las 2 caras de la planta. Estas ya están listas. Esto es lo que se llama esparto crudo. Y con él, muchas mujeres hacían pleita.
también lía, que son los tejidos con los que luego se hacían los capachos. Para mejorar su resistencia, los balseros introducían el esparto crudo en balsas. Luego las llenaban de agua, que con el tiempo se corrompía. Cuanto más lo estuviera, mejor. El esparto sale con más calidad, porque lo necesita para hacer la cordelería más delicada. Y se tiene como mínimo 30 o 40 días. Después se quita el agua y se hace la segunda tendida. Se volverá a dejar secar otros 15 días, más o menos. Una vez que tenemos el esparto fermentado y seco, llega el proceso de las fábricas de picao. Con unos inmensos mazos, las picaoras se encargaban de machacar el esparto y desprender la fibra. Nosotros teníamos que coger el esparto, las manas, y emparejarlas y pillar el golpe que el mazo caía. No sabían leer y escribir la mayoría, pero había mujeres que eran unas artistas, tenían 2 mazos cada una, pero el trabajo no era igual, no lo hacían todas igual. Yo he picado noche y día con un cogollico de lechuga y pasábamos la noche y el día, muertas de hambre. 14 pesetas a la semana. Hemos pasado mucha miseria. Algún accidente sí tenía. Ten en cuenta que siempre hacían lo mismo. Siempre lo mismo. Que algunas veces se pillaban los dedos y era chafado, el dedo era chafado, porque esto pesa alrededor de 100 kilos. Me sacaron que tenía lesiones en los oídos, de los mazos esos como eran tan grandes y tan fuertes, pues sí que hacía mucho ruido. Personas que iban se asustaban. Los críos se quedaban durmiendo a los golpes de los mazos. 30 años he estado en ese trabajo. Una vez que el esparto está machacado y se ha desprendido la fibra, pasa a los rastrillaores. El rastrillao es como peinar el esparto. Se pasa por un rastrillo de púas de acero para extraer las partes leñosas y así dejamos solo la fibra. Los desechos se utilizaban para hacer estopa, muy útil como estropajo. Al peinar el esparto, se desprendía un polvo que cubría toda la estancia. Estos pobres trabajadores aún no lo saben, pero inhalar este polvo les provocará una enfermedad pulmonar llamada espartosis. Las personas mayores que estuvieron muchos años recibiendo ese polvo, enfermaron de los bronquios, murieron asfixiados. No nos veíamos unos a otros, y estábamos a 1 metro y algo, uno de otro. Eso era muy malo. Había que salirse fuera a respirar, a poder coger un poco de oxígeno, porque te faltaba la respiración. Tú lo clavabas ese esparto porque habría que clavarlo hasta el fondo, y si estaba húmedo era imposible de sacarlo del peine, y por eso se rastillaba en seco. Alrededor del 70 por ahí declaran la enfermedad del esparto como enfermedad profesional. Hubieron algunos que sí denunciaron eso, pero claro, se murieron antes de conseguirlo. Y por último, le llega el turno al proceso denominado hilao. Por un lado, el menaor,
que normalmente es un niño aprendiz, se encarga de girar la rueda de hilar. Eran niños los que le dábamos y todos teníamos que pasar por ahí. Dejabas el colegio de día, ibas por la noche y por el día tenías que trabajar. Yo tenía 8 años y ya estaba dando la rueda esa calle. 8 años, todo el día ahí dando la rueda. Hasta 9 y 10 horas se echaban porque había prisa. Cuando no había mucha prisa, pues las 8 horas nada más. Por el otro lado, el hilador realiza una tarea realmente impresionante, demostrando una habilidad única. El hilador trenza la fibra de esparto para hacer el hilo. Con la destreza propia de un prestidigitador, va creando el hilo del mismo grosor en todo su recorrido. Esta acción la realizaban varios hiladores a la vez y al recorrido se le llamaba la carrera. La carrera empezamos abajo en la rueda, en la cruz, y recorremos un trecho, pues depende, en todas no eran iguales. Lo normal eran 18 metros y de ahí sale el hilo. La tarea del hilador siempre se hacía al aire libre. Es el último que remata ya la obra, y entonces de alguna manera es como el que se lleva todos los honores, porque ha hecho el trabajo final y de él depende que la cosa salga bien o salga mal. Cuando ya tenían de 2 a 4 hilos terminados, los pasaban por la gavia, que es esta especie de cono de madera con ranuras que sirve para corchar los hilos. Corchar es la forma que tenían los hiladores de llamar al trenzado de los hilos. Así se van convirtiendo en una cuerda de esparto. Si volvemos a corchar varias cuerdas, obtendremos una maroma para los barcos. Para hacer una maroma es necesaria una longitud de hasta 120 metros de carrera. Y habían otros que eran ya muy grandes, muy gruesos, que se llamaban calabrotes. Los años 50 serán recordados por los cambios. La llegada del petróleo y sus derivados amenazaba con acabar con esta gran industria. A principios de los años 70 se extinguió prácticamente como actividad profesional y solo algunos talleres artesanales sobreviven a modo testimonial. Pero no podemos olvidar que la industria del esparto fue el motor económico de este municipio. Sus trabajadores lograron llevar a lo más alto este preciado recurso, consiguiendo así que Cieza se convirtiera en uno de los principales municipios de la región de Murcia. Vidas plagadas de esfuerzo y sacrificio desde la niñez que perdurarán para siempre.